Tikufyawa chuqajan tape. Talashchak ushka. Tikufyawa chuqajan tape. Talashchak ush. Tikufyawa chuqajan tape. Talashchak ushka. Tikufyawa chuqajan tape. Antioche R. Xoklunkuchik. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo de dónde, cuándo y en qué momento nos están viendo. Es Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto estar de nuevo en este proyecto, en este escenario de trabajo que hemos tenido en este tiempo en la búsqueda de transformar lo que necesita cambiarse en un país en donde los pueblos indígenas son mayoría, en donde los derechos de los pueblos indígenas pareciera, y obviamente es así, necesita ampliarse en términos de cumplimiento. Un Estado que tiene que voltear la vista a unas realidades tremendamente fuertes en términos del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Un proyecto de país, un proyecto de Estado, en donde quepamos todos. Esa es la idea de Espacio Público y para mí, de nuevo, repito, es muy importante estar con ustedes en esta comunicación. El país está pasando por momentos que para algunos trae consigo posibilidades de cambios sustantivos. Para otros es más de lo mismo. Pero ¿qué sucede en el país? Pero en estos últimos programas hemos venido viendo, oyendo y compartiendo reflexiones con voces de personalidades que hacen parte de esta discusión significativa para el futuro. Ojalá. Y por eso el día de hoy para mí es un verdadero gusto darle la bienvenida a Carolina Escobar Sarti. Ella es escritora guatemalteca, licenciada en letras, una maestría en literatura hispanoamericana y un recorrido enorme, verdaderamente significativo en la literatura, en la poesía, en muchísimos países. Y para mí realmente significativo también el hecho de que tengamos a una mujer de sociedad civil que haya tenido representaciones igualmente políticas en términos de discusiones, premios, reconocimientos, pero una reflexión también estratégica de país. Bienvenida Carolina, es un gusto tenerte en el programa y precisamente estamos hablando de algo que nos ha traído, yo diría, tal vez inquietos en los últimos meses en Guatemala. Da la sensación en muchos momentos, en varios momentos, que el país va a entrar en crisis de cambios significativos, pero no sucede nada. ¿Qué pasa con el país? Bienvenida de nuevo. ¿Y cómo ves Guatemala? ¿Qué tal, Álvaro? Primero, muchísimas gracias por estos espacios, yo creo que son fundamentales para el país. Si algo nos ha faltado, yo creo que aquí en este país, pero en esta región, hemos tenido un tráfico sustantivo de productos, de cosas y sobre todo de personas, pero no de ideas. Entonces, hay una deuda histórica de ese tráfico de ideas que tenemos que poner a circular con mucha mayor libertad que lo que hemos aprendido y hemos sentido en nuestras vidas y en nuestros países, nuestras vidas colectivas todo este tiempo. Así que primero eso, gracias. Es un gusto. Y luego decirte que claro, mi posición de hoy, mi mirada de hoy va a ser la de la escritora. Voy a tratar de meter ahí mi visión como socióloga y politóloga y voy a tratar sobre todo de meter ahí mi visión de mujer y ciudadanía. Entonces, cuando tú querrás y las preguntas que querrás van a ser para mí un gusto. Y efectivamente, impresionante, me llama la atención, tráfico de ideas, porque el país, parte de las dificultades y en ese análisis de seguridad que se hace del Triángulo Sur, en donde Guatemala, México, Honduras, El Salvador tienen una calificación muy deprimente en términos de estabilidad, en términos de cumplimiento de la ley, en términos de corrupción, narcotráfico y altísimo nivel de violencia. Pareciera que somos regiones condenadas
a muchas cosas, nada positivo y sí mucho negativo. Pero ¿cuáles serían los hechos más relevantes que ves en este momento del país desde donde podríamos empezar a ver posibilidades o de cambio o de empeoramiento de la realidad guatemalteca? Pues yo creo que fue un parteaguas definitivo el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y el jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez. Yo creo definitivamente que no hemos tenido en la historia contemporánea de Guatemala un hecho que signifique, que marque como un hito, un antes y un después, independientemente de los resultados que se dieron. Y yo soy de las que sí cree que fue un parteaguas en el sentido positivo. Te voy a decir por qué. Creo que, y vuelvo al inicio, cuando hablaba del tráfico de ideas, estamos pendientes, y creo que estamos realmente pendientes de hablarnos y relacionarnos más entre nosotros. Porque hay mucha gente que dice aquí, pero si el país ya está sobrediagnosticado, lo dicen tanto, ya no necesitamos hacer más análisis de país. No estamos agotados, y lo digo porque... En términos de diagnóstico, en términos de identificación de asuntos. Exacto, pero ahorita te digo específicamente por qué pienso que no. Primero, puede ser que estemos sobrediagnosticados, pero desde una élite que circula el conocimiento entre sí y no hablados entre todos los sectores y toda la sociedad. Puede ser que tengamos un análisis más o menos perfilados desde ese mismo sector que no hace un tipo de encuentro con el resto de la población. Y lo que sí creo es que tenemos pendiente pasar de la reflexión a la acción. Y cuando dicen que, por un lado, pero esto es complejo porque, bueno, acción sí ha habido. ¿Acaso matar no es una acción? ¿Acaso no se decanta en acciones el que mucha gente muera de hambre en este país? ¿Acaso la violencia en este país no es una acción también? Entonces hay acción, pero no la acción que parte de una reflexión de país conjunta. Entonces creo que ha sido para mí sí ha sido. En este momento yo no he visto que una sociedad como la guatemalteca se pusiera a hablar tanto como se puso a hablar en este momento. Y se puso a hablar, tú entrabas a diferentes espacios, desde una tienda hasta una universidad, hasta un centro de pensamiento y todo el mundo estaba hablando. Pero no era hablar, ese círculo, ese flujo de ideas y de reflexiones, no era otra vez una reflexión de élites, de dirigencias. ¿Qué tanto tu primer tema, que es efectivamente el caso genocidio o el juicio genocidio, fue una discusión amplia, profunda, o sigue siendo élites? No, yo creo que, por eso te decía, se dio a todos los niveles. A mí me parecía sintomático. Yo entré un día a una tienda a comprar una X cosa y en la tienda se estaba hablando del juicio. O sea, esta sociedad tiene niveles, hay gradaciones del conocimiento. Por supuesto que las élites, por eso yo decía, puede estar sobrediagnosticado entre lo que se llama tanques de pensamiento, los espacios de pensamiento, los centros de investigación, las universidades. Pero ¿cuánto hemos enredado en términos de red el conocimiento? Muy poco. Este juicio nos permitió, ahora, por lo menos amplió, por lo menos mucha gente, mucha juventud que no sabía. Es que es impresionante que tú llegas a las universidades y cuando tú decís, bueno, toquemos el tema de la guerra, por ejemplo, y te dicen, ¿qué guerra? Y estás en la universidad. O sea, esto sirvió en muchos niveles, para poner a hablar a las élites, para informar a los desinformados, para interesar en la vida nacional a otros sectores que se interesan solamente por una coyuntura. Y la coyuntura nos da mucho que ver en términos estructurales, porque lo vamos a reflexionar de la coyuntura a la visión estratégica. Regresamos después de estos mensajes. Decían ¿Que borracho? o con cocaína, Sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes.
Mentían. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. Tekulbil yaltuchpashin, arejun wukaj pakiwi, ronogel richapal, opakamak ishimulew, kajak rikachak, chiwuch ronogel riwinak. Rechratamashik, shukuhe, uyai kubishik, rutzibashik, ruskishik, wehun winakep, limaya tachapal. Ukohe rika kohbal, rukuti kanhbal, shukuhe rika jabal, rech rimaya tinimit. Chatpetajuk pakawek I takchak, rech tihonem, nohbal, shukuhe rinim takutnik pampatah ripopol taha, rech rihal hoh tahwokah oparikamak ishimulew. Unimashik, ubishik, uchhihik, ronohel ritchabal, arela kachak oh. Estamos hablando de país, estamos haciendo lo que Carolina Escobar Sarti ha dicho que es el tráfico de ideas y de pensamiento. Me parece que incluso te lo vamos a robar como una idea que podemos seguir fomentando, porque efectivamente yo diría que una de las imágenes que Guatemala tiene en el mundo es la imagen de tráficos. Hay un país que no vamos a mencionar, pero que igualmente ha explotado su paso de canal. Yo creo que Guatemala puede positivamente explotar también la idea de los tráficos, claro, de los puentes. Claro. Y en esa realidad de tráficos, que la verdad nos invoca algunas escenas negativas, pero hablabas también de todo el tema del genocidio y lo que significó en términos de discusiones de élites y discusiones más amplias, más populares, diría yo. ¿Qué otro tema pudiéramos catalogar como posibles en términos de esas detonantes de posibilidades de cambio o de continuar con esos tráficos de palabra, de ideas y demás? Bien, me parece interesante esta pregunta. Primero quiero partir de que coyuntura, pareciera que cuando hablamos de coyuntura tenemos que hablar del momentito, del ratito que estamos viviendo, de un pedacito. Y coyuntura puede ser... La coyuntura puede durar 30, 40, 50 años. ¿Quién dice que la coyuntura es 10 años? Y cuando tú hablabas de crisis, Guatemala ha vivido permanentemente en crisis y cada generación que viene dice que estamos en una crisis y uno siempre dice, tenemos que tocar fondo. Y tocamos fondo y resulta que vemos más abajo y hay otro fondo que tocar y después tocamos otro fondo. En ese marco, digamos, lleno de olas, Guatemala ha venido... transitando por el no reconocimiento de los derechos colectivos. Otro hecho que a mí me parece que casi nadie lo ha visto y que me parece a mí sintomático es lo que acaba de pasar en Camotán, una de nuestras regiones, si no la más afectada por la desnutrición. Y tú recordarás mejor que nadie que la mitad de nuestra niñez menor de 5 años en este país tiene desnutrición crónica irreversible, lo cual habla de aquí a una generación adelante trabajando y viviendo a la medianía de sus posibilidades. Pues desde Camotán se establece un juicio muy bien hecho, muy bien trabajado sobre la falta de atención a los derechos colectivos
por hambre de 5 niños. Esto se inicia en el 2011. En abril de este año, finalmente hay una respuesta positiva y se obliga a las instancias del Estado a dar respuesta, una respuesta jurídica, a un vacío, a una omisión del Estado. Sí, es una omisión constitucional, además. Es una omisión, claro, porque respeta el derecho a la vida y tantos más. Me parece fundamental hablar de casos como este, que son, para mí es el primero y paradigmático, que finalmente le da respuesta a los derechos colectivos y una respuesta que el Estado tiene que resarcir por su misma omisión. Entonces, me parece fundamental, por ejemplo, que se estén dando, yo creo que está sucediendo en la justicia, es el ámbito de justicia en general. Si la justicia no hubiera tenido, digamos, esta cama, este colchón donde cayera el juicio por genocidio, lo de Camotán y otras cosas, no podría haberse dado ninguna de estas cosas. Entonces, la justicia, el ámbito de la justicia está cambiando. No lo podemos ver todavía, estamos muy cerca, pero creo que sí estamos viendo cambios. Hay gente en la justicia que quiere hacer las cosas bien. Cuando hablamos de tocar fondo, tú ponías la figura de que efectivamente hay momentos que nuestra generación siente que ha tocado a fondo y luego vemos que hay más fondo. Pero no hemos subido algo. Precisamente a raíz de lo que estás diciendo, también no hemos avanzado en cosas positivas. ¿Y qué cosas positivas, si así lo fuera, hemos hecho? Además de esa posibilidad de ir reconociendo opciones en el ámbito jurídico. El caso Camotán, el caso de genocidio, pueden ser esas posibilidades, pero serán las únicas y será efectivamente esto un paso hacia adelante y no seguir cayendo en ese fondo que hemos hablado. Bueno, yo quiero hablar que, digamos, tenemos que reconocer que partimos de una corrupción endémica, y cuando yo llamo endémica es que está por toda Guatemala en redes muy sutiles, de manera muy sutil, desde que yo hace 2 días fui a un parqueo, y en el parqueo el señor me emite un ticket y le digo, ¿me puede dar una factura? Me dijo, si le doy factura, le tengo que cobrar 5 quetzales más. ¿Y por qué, señor? Porque se pasó 2 minutos. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la factura con lo que usted me está diciendo? Esto se llama corrupción. Y partimos de ahí hasta quienes ostentan los más altos niveles de decisión en este país. Es una corrupción endémica. Esa es una de las cosas de donde yo parto. Luego la otra es, los niveles de impunidad son aberrantes en todo lo que tiene que ver con la restitución profunda de los derechos en justicia social y lo demás que hay en este país. Sin embargo, yo siento que hay una juventud, y ahí me quiero enfocar. Si el 70% de este país tiene menos de 30 años, y ese 70% de jóvenes está, no está metido en la lógica de la guerra, tenemos muchas posibilidades de fertilizar. Y yo siento que se está fertilizando. Empezamos a hablar sin polarizar. Me toca verlo en las universidades. Los jóvenes están menos interesados en polarizar que los adultos. ¿Pero qué tan interesados en el país? Exacto. Pero entonces, ¿qué nos falta? Nos falta, digamos, y eso es una estrategia de nación. Lo que me preocupa, yo no soy tan, no soy tan positiva en muchos sentidos. Creo que dimos pasos atrás en el sentido simbólico de haber vuelto, por ejemplo, al militarismo desde nuestras mismas espacios de decisión, el mayor en el Ejecutivo, una inoperancia en el Congreso, en el Legislativo, y el Poder Judicial, que siento que está en algo mejorando, pero todavía no cuaja. No es que sea tan positiva, Álvaro, solo creo y siento que la juventud tiene otros códigos de entendimiento que no tenía la generación anterior y que eso permite sembrar. ¿Qué vamos a hacer los adultos? Como me dijo un joven en la universidad y me preguntó, Carolina, lo que usted nos está diciendo es que nosotros los jóvenes tenemos que hacer lo que ustedes no supieron hacer. Le dije, bueno, más o menos, ¿verdad? De eso se trata, que las generaciones que nuevas siguen traigan superen, elementos mejores. Tengan aire nuevo, tengan sangre nueva,
Pero ¿qué hacemos los adultos? ¿Qué tipo de país le legamos? Y aquí hay una cuestión, por eso yo decía que el juicio por genocidio es positivo, porque abrió los ojos de un país, completito. Si tú veías, las redes sociales, los niveles de encuentro que se dieron los jóvenes que jamás habían oído de la guerra, hablando de la historia del país. Te aseguro que de 1000 jóvenes que entraron a opinar, 10 van a leer otra literatura que tiene que ver con la historia de este país. Y la historia es memoria, y la memoria no para polarizar, sino para reconstruir un país. Entonces, bueno, yo de cerca no tengo así como demasiada esperanza de país, pero en el mediano y largo plazo tengo mucha más. Y creo que es porque la contaminación de la guerra se está alejando, pero al mismo tiempo nos está permitiendo examinarla y analizarla de otra manera. El enfrentamiento ideológico que dejó de ser simplemente el debate de ideas y se convirtió en descalificaciones, en acusaciones en los medios de comunicación, no está dando un legado que no necesariamente es positivo en esas generaciones inquietas que además buscan posicionarse o están en ese momento complicado de la vida de búsqueda de paradigmas, pero cuando ven que el juicio por genocidio está levantando posiciones de descalificación, no también puede ser una marca no del todo positiva. Yo creo que cuando tú abrís una puerta, sabes que cualquier cosa puede entrar, y aquí la puerta que tuvimos que abrir es muy fuerte porque era algo que no habíamos hablado. Y la descalificación en los medios de comunicación. Eso te iba a decir, el papel de los medios de comunicación, la polarización se convierte ya no en ideológica sino en mediática. Y aquí todos los sectores tienen una responsabilidad clara y evidente en esto que nos está pasando. Pero yo lo que te quiero decir es que la puerta que se abrió fue muy amplia, fue muy grande. Entonces entró todo. Entra lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, lo medio, entraron todas las posiciones. Lo que hay que cuidar es que, por ejemplo, nosotros nos tendríamos que ir en serio a cambiar una ley electoral y de partidos políticos, aunque esto suene a distancia, porque eso que va a hacer va a generar mecanismos de elección mucho más limpios y saludables que permitirán a los nuevos políticos y a las nuevas generaciones no tener que responder a quienes les patrocinaron. Por ejemplo, si va a estar regulada la fiscalización en una campaña, es un ejemplo mínimo, pero si quien da el dinero en una campaña no es o una minera o alguien muy poderoso de este país, sino que está regulado un piso y un techo para todo el mundo y las condiciones son más claras y más igualitarias, los políticos van a tener que responderle a la ciudadanía y no a los sectores, y eso va a ser un cambio de país, y eso tendría que ver con las nuevas generaciones, por ejemplo, y así como ese ejemplo muchos. Entonces yo lo que quiero decir es que este país es muy complejo. Pero regresemos a la figura que igualmente interesante, abrimos la puerta y ahí pudo salir o entrar cualquier cosa. Y al abrir la puerta, en el análisis que se volvió un enfrentamiento mediático y no ideológico, como repito tus palabras, ahí no había también, ¿dónde encontramos y dónde vemos el debate de pueblos indígenas, por ejemplo? Exacto, eso. Que en realidad es el tema del genocidio. Claro. ¿Cuánto lo vimos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que, digamos que hay momentos, Álvaro. Ahorita lo que procede es dejar que se sedimente lo que importa abajo y que el agua se ponga clarita arriba. No, en esos calores y en esos momentos de crisis no se pueden tomar ni decisiones de país, o no se deberían de tomar decisiones de país, ni se puede esperar que en un mes o 2 meses tengamos respuestas a algo que habla de una historia y un legado muy perverso de silencio. Las voces que estuvieron en el centro del genocidio fueron las de los ixchiles, para decirlo claro. En ese sentido, fueron los sujetos políticos indígenas quienes cambiaron, quienes hicieron que esto fuera un parteaguas de país. ¿Pero provocó esto una discusión sobre la realidad de los pueblos indígenas? No. Aún está a un nivel muy superficial. Por eso te digo, personas como tú, personas que estamos como nosotros en diferentes ámbitos, tenemos que retomar esto a la luz de lo que se sedimentó,
¿Qué quedó después del juicio? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Sujetos políticos de aquí en adelante, porque no hay vuelta de hoja, porque una vez tú ganas un espacio, lo sentís, Álvaro, y no regresas, no hay vuelta atrás. No importa qué pase en este momento, podemos aprovechar esa circunstancia de aquí en adelante, pero hay que dejar sedimentar y empezar a ver cuáles son los elementos que hay que rescatar de esto. El hecho de que hubiese una mujer Ixchil a 3 metros de quien estaba siendo sentenciado o culpado, perdón, por genocidio, hacia esta distancia, ya marcó una diferencia simbólica. Ahora, ¿cómo pasamos de lo simbólico a lo real, a lo fáctico, a lo pragmático? Y esto pasa primero por debatir muchísimo, por discutir muchísimo, pero también por generar nuevas acciones, y ahí está en el territorio de lo legal. Por eso hablo de los partidos políticos, de la representatividad, de la ciudadanía. Saramago decía algo que a mí me encanta. Hay 2 superpotencias que yo reconozco en el mundo, Estados Unidos y tú. Cuando dice y tú, le está dotando a la ciudadanía, en este caso el sujeto político que se acaba de constituir formalmente, oficialmente, entre comillas, de una infinidad de posibilidades, que yo no las tengo, porque eso hay que discutirlo y levantarlo, enredarlo, preguntarlo, hacerlo amplio. Pero tenemos que sedimentar la experiencia. Acaba de pasar, Álvaro. No puede salir inmediatamente. Algo profundo no puede surgir en un instante, ¿verdad? Y efectivamente dejar que esto añeje tiene también varias caras. Y vamos a recordar algunos debates, algunos diálogos intensos que tuvimos en el pasado, después de iniciar el proceso democrático en Guatemala. Una de las discusiones más intensas fue el papel y el rol del ejército después de los regímenes militares. Hubo mucho debate social, pero me queda siempre la duda de que si este debate hizo avanzar. ¿Cuál es ahora la situación del ejército? ¿Cuál es la situación del país en términos democráticos? Son reflexiones que seguiremos haciendo en este análisis de país con Carolina Escobar Sarti. Es Espacio Público, soy Álvaro Popi, para mí va a ser un gusto volver a vernos después de estos mensajes. Rikin li kwancha kunshil, rikin li tochal krechi ku, utrikin li yochi numek. Li tzibak, haash yu aminkil, li karuna kil rahlal. Katyak, chirish chihunili nakabi, eb li kaush, utsail cholejil. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, ni qué idioma has de hablar. Rimaya akwalacho karishin karikindi garifuna rikan jantape yetzihon pakichabal chukan kitijoki pakitzihobal kan yalangwi uts riketamabal.
ruma chanin ketamaj yetzijón yechoón. Jari yetoón richin ketamaj rinikut chikwech patijopal. Chukaye ruto richin retamashikri kashlan chabel. Rumari tijonik pakai chabel pakai nao nukiirsaj kina ojibali winaki chukari katinamit. Charuma gari jalajo kawech kana ojo ko chupam rishin uleu. Ruchituy tijonik pakai tijobal tijebi. Kisamaj rikul iliol tiwitz pashil chukari TV Maya. Nutzir, Katzir, TV Maya. Muchas gracias. Estamos hablando de precisamente los impactos y lo que trajo consigo y las posibilidades incluso que trajo consigo el juicio por genocidio al general Ríos Montt y los nuevos actores, que incluso podríamos hablar de actores emergentes, porque de alguna manera la discusión de derechos colectivos no existe en Guatemala. El mismo juicio por genocidio no trae consigo toda la poderosa oportunidad que tendría el rescatar los derechos colectivos, y derechos colectivos aquí muy vinculados a pueblos indígenas. ¿Podemos seguir teniendo esa oportunidad a partir de lo que se está dando? Sí, por supuesto depende de múltiples factores, de cuántos espacios abramos, de cuánto sigamos hablando, de cuán recio nos posicionemos, de cuánto argumentemos. Son muchas cosas, pero yo creo que es un marco ideal para seguir haciéndolo. Y yo quisiera irme un poco a esto. Te estaba preguntando qué significaba este símbolo y me decías que es palabra. Esto es hacer algo, ¿verdad? Esto es acción. Esto significa que nos estás poniendo como sociedad a hablar, porque no solo yo he estado aquí, han estado muchas personas, y de manera intercultural estamos estableciendo algún tipo de encuentro que nos está permitiendo acercarnos, porque eso fue lo que siempre estuvo. Había un dicho muy famoso que lo dijo un presidente aquí, que decía que está bien, estemos todos aquí, pero cada mico en su columpio. Eso quiere decir, mientras los indígenas estén allá y no molesten, y aquí estén los ladinos y hagan lo suyo, todo el mundo contento. Y yo más bien creo que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Esto es lo que mezcla, lo que se ve, lo que se encuentra. Entonces, bueno, aquí hay una acción muy concreta, pero yo te hablaba del juicio de Camotán, que tiene que ver también con los derechos colectivos planteados por hambre, de 5, una omisión de Estado, que yo llamo el hambre en la manera más violenta de un terrorismo de Estado. Y bueno, como esas cosas están pasando. Si creo que hay posibilidades, creo que hay, pero mucho depende de nosotros, de que no, digamos, de que no nos cansemos, porque este país puede cansar mucho. No nos cansemos. Bueno, yo tengo la idea, que puedo obviamente estar equivocado, pero también rescatando pensamientos y reflexiones de mucha gente notable, en la medida en que nos hacemos mayores también nos hacemos conservadores. Es precisamente la juventud la que trae las posibilidades transformadoras o revolucionarias para algunos. Y en un escenario de eso también podría caber lo que estás diciendo en términos de ese cansancio. No hay una generación que traiga consigo ese cansancio y obviamente también un nivel de... Nos hemos vuelto primero revolucionarios y después conservadores. Yo quisiera partir por... ahí va mi parte como poeta. Mario Monteforte decía que se va del amor a la muerte sin pasar por la vejez. La juventud es un estado. Y yo quisiera pensar que aunque se nos envejece este cuerpo, no se nos envejecen las ideas. Por eso la importancia del diálogo intergeneracional, intercultural, muy plural. Claro. Y entonces, yo sí creo que no se trata de que entren los jóvenes y se vayan los de cierta edad para arriba. No. Creo que hay personas que están anquilosadas en un pasado jurásico que no tiene que ver solo con la edad, tiene que ver con una visión de mundo que no se reflexiona y resignifica a sí misma. Y siento que hay posibilidades ahora, y esto sí tiene que ver con la tecnología. La tecnología pudo haber hecho un montón de cosas no muy buenas, y tiene otro montón de cosas muy buenas. La información circula con más rapidez. Los niños entran con más rapidez a los dispositivos estos. Por lo tanto, las ideas trafican
más rápido. De ahí que hablaba de un tráfico de ideas y de que aprovechemos todo lo que tengamos. Creo que la juventud ya no se casa con ideas tan fijas como las que tenían los polos, que nos mantuvieron divorciados, distanciados, porque los polos... Y enfrentados. Y enfrentados, y que quieren, que se resisten a morir. Están dando unas patadas de ahogado que a mí me provocan hasta pues en un momento hasta como risa, porque arman un montón de pedacitos que ya no tienen ni siquiera un proceso adentro de figurar qué están diciendo. Y se lo mandan a los medios y la gente que no ha leído mucho se casa con esos pedacitos de consignas. Pero yo sí veo muchas posibilidades en esto de que hay un tráfico de ideas y que ahí ya no nos quedamos con ideas muy fijas en el tiempo. Y esto es, no nos cansemos, y esto es juventud. Y aquí podemos hablar de lo que tú decías. ¿Cuál es el papel del ejército en una sociedad democrática? Por ejemplo, ¿qué piensan los jóvenes o las jóvenes del ejército hoy? ¿Qué idea les estamos dejando los adultos del ejército en un país como el nuestro, en el mundo en general? Y yo te veía con ganas de preguntarme. No, efectivamente, pero hablabas precisamente en algún momento de ese mestizaje, de esa relación diversa, multicultural, intercultural, y me estaba preguntando si efectivamente vamos a caminar hacia posibilidades de mejor relación cuando lo que encontramos en los municipios, cuando encontramos en los departamentos del país, una realidad de segregación de la población, indígenas poniendo su reina de belleza, mestizos ladinos blancos haciendo lo suyo, fiestas patronales diversas, lugares diversos, matrimonios segregados. Es decir, somos una sociedad que se ha casado con la segregación, incluso invocando los purismos. ¿Hacia dónde estamos caminando para los próximos años? ¿Cómo esta sociedad puede tener mejor articulación manteniendo principios de respeto de diversidad? Álvaro, hacia ahí queremos llegar, hacia donde tú estás figurando. Yo creo que es donde quisiéramos llegar muchos, a una sociedad donde se hablara sin distinción de culturas, de edades, de riqueza o pobreza, de estados socioeconómicos, de linajes. Hacia esa sociedad vamos. Hacia ahí vamos. ¿Y eso es bueno o malo? A mí no me gusta la calificación de bueno o malo, porque entre bueno y malo hay 70,000 posibilidades. Entonces, yo lo que siento decir en este momento es que, vamos a ver, si tenés un vaso vacío y tenés un vaso medio lleno y querés ofrecerle agua a 2 personas, ¿qué haces con el vaso vacío? Lo llenás para poder ofrecerle a 2 personas la misma cantidad de agua cuando llegan a verte, por ejemplo. Eso se llama políticas afirmativas. Las políticas afirmativas existen para poder llenar a la mitad de ese vaso. Y si ese rotulito de nos reservamos el derecho de admisión ha estado presente en la historia de Guatemala, no solo a la entrada de una discoteca, cuando no dejaban entrar a mujeres vestidas indígenas. En las universidades, en la iglesia. Ese rotulito de nos reservamos el derecho de admisión es un símbolo de lo que ha pasado en este país. Porque por décadas y siglos los indígenas estuvieron fuera de la educación, de la salud, de las oportunidades de desarrollo, de poder hablar. Tú te recordarás cuando pasó aquel reparto en el tiempo de Justo Rufino Barrios de las tierras. Los indígenas solo podían defender las tierras en idioma castellano, en Castilla decía en aquel momento. Y bueno, eso es hasta la fecha. Y si podían pagar la medición de los terrenos. ¿Y qué hacía un indígena que no tenía plata ni hablaba Castilla? Perdieron, ese fue para mí el segundo momento del despojo más absoluto. Y continúa, eso es lo que a mí me parece que tenemos que discutir y que no se ha discutido, dialogado ni entrado a ese tráfico de ideas, por supuesto, en la realidad guatemalteca, la situación de los pueblos indígenas, la profunda realidad de los pueblos indígenas por un lado, pero las posibilidades también de relación y de construcción conjunta pareciera que todavía siguen en un limbo. Estamos y lejos. Hacerte una pregunta que creo que
debemos de explorar con mayor ahínco, y es, ¿no te parece que ha fracasado el modelo de Estado que desde la independencia supuesta se implantó en Guatemala? ¿No ha fracasado? ¿No ha sido un modelo excesivamente étnico para una realidad multicultural? Excesivamente étnico y excesivamente criollo. O sea, ha tenido de todo lo excesivo que nos ha separado. Ha sido un modelo no incluyente para algunos y totalmente incluyente para otros. Y cuando hablan de estados fallidos, yo digo que no hay un estado fallido, sino que hay un estado que ha funcionado para muy pocos y que ha fracasado para muchos. Entonces, es decir, ha funcionado perfectamente para unos y absolutamente fracasado para otros. Exacto. Entonces, desde donde tú lo veas, ha sido un modelo de Estado exitoso o no. En mi percepción ha sido un modelo de Estado totalmente fracasado, porque ha dejado precisamente esto del rótulo de nos reservamos el derecho de admisión, ha sido aplicado para la gran mayoría de este país. El hecho de que estemos nosotros hablando aquí, el hecho de que, por ejemplo, en la organización donde yo trabajo seamos prácticamente mitad quienes trabajamos, habla ya de alguna intencionalidad o algún camino, pero yo creo que hay cosas de ese modelo de Estado que tenemos que cuestionar, resignificar y casi que volver a ser Guatemala. A mí ¿Y por dónde empezamos? Sí, bueno, un tema sería la educación, fuertísimo, que se ha dicho mucho, pero que... Y que de hecho quizás, como muy bien decías, ya hemos avanzado, ya tenemos, por eso coincido con la esperanza, coincido con la expectativa que mencionás de que hemos empezado, de que los jóvenes están empujando procesos nuevos y quizás parte del hecho de que la educación es el rumbo, uno de los rumbos que acabas de mencionar. ¿Cuáles otros podrían ser? Es que esto no es una cuestión de un sector, de personas. Esto es enredar a un país, porque aquí existen redes de todo, redes de crimen organizado, redes de narcotráfico, pero ¿dónde están las redes de esos imprescindibles que construyen la vida, que construyen un país? ¿Dónde están las redes de los imprescindibles que construyen país? Es una pregunta fabulosa. Entonces, pues yo le apuesto a esto, a que sigamos apostándole a estas redes de quienes no estamos interesados ya en ponernos en un lado u otro. ¿Hay efectivamente una red de gente que quiere construir un país nuevo? Yo siento que habemos muchas personas, no sé si enredadas, exacto, no sé si enredadas, pero muchas personas tenemos ganas de hacer de esto algo distinto. Entonces, pues yo diría que no hay muchas salidas si seguimos caminando por la misma ruta, porque venimos de un mar de terror que se levantó en olas. Y podemos en cualquier momento caer en otra si no aseguramos bien el barco. Y en el barco vamos todos y todas. Y es que esto es lo que me parece a veces como inaudito. Hay gente que no conoce Guatemala. Mucha gente está en puestos políticos de decisión y no conoce este país. No ha entrado en la Guatemala profunda. No tienen conciencia del hambre, de la situación. No saben que hay 120 niñas que quedan embarazadas todos los días en este país. No tienen idea que hay niños con desnutrición, más allá de una campaña de ir a dar comida para un tiempo y se acaba. No tienen idea de que este país ya no necesita caridad y asistencialismo, sino compromiso profundo de todas las partes. ¿No te parece que efectivamente hay gente que no conoce? Pero lo peor del asunto es que creo que hay gente que sí conoce y que en consecuencia se maneja para mantener privilegios. Eso es parte de lo más grave. Tenés toda la razón. Ahí no puedo discutirte nada. Y aquí se nos olvidó un tema quizás que quedará para otra vez, que son la correlación de fuerzas en este país. Cuando uno habla de coyuntura, ¿para qué querés la coyuntura? Para mapear un país, para ver las correlaciones, para ver los protagonistas, los actores, la historia, un montón. Para establecer proyectos. Para establecer, claro, proyectos y propuestas de cara a futuro. Pero ¿qué pasa? No hemos visto las relaciones de poder. En este país las relaciones de poder se han manejado de una manera tan perversa. Y los discursos, porque hay que analizar el discurso, el mediático, el académico, el político, ¿por dónde nos quieren hacernos coincidir con ese modelo? Entonces, por eso es la importancia de lo que tú decías, desde dónde resignificamos el modelo que estamos viviendo.
Un modelo que efectivamente necesita pensarse seriamente. Seguimos en este tráfico de ideas, de palabras en espacio público y vamos a continuar después de estos mensajes. Si no puede hacerlo todo, haga lo que pueda. La compasión por los demás, dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Con ser honestos basta. Hemos dicho y hemos repetido en este programa porque estamos convencidos que la honestidad, la transparencia y el espacio público son fuentes fundamentales para la democracia, para una mejor convivencia, para la interculturalidad y en el caso muy particular de Guatemala, para reformar este Estado en la búsqueda de cumplimiento de derechos colectivos, de derechos de pueblos indígenas, de ejercicio de ciudadanía para todos, cosa que no se ha logrado, pero que estamos convencidos que tenemos que conseguir pronto. Y con esa idea, y para este último bloque, hablar precisamente de esos grupos emergentes, poderosos que se están dando en América Latina, me parece que el de las mujeres es un espacio verdaderamente significativo y una fuerza nueva que nos puede realmente, estoy convencido que nos puede traer mejores opciones en términos de reforma de Estado, en términos de convivencia y demás, por muchas razones. Sin embargo, ¿en qué situación se encuentra en Guatemala esas posiciones y qué pueden en este momento encaminar prontamente? Solo por poner un ejemplo, la reforma a la ley electoral que establece la posibilidad de poner cuotas para mujeres. Hace un año se creía firmemente que era la reforma que iba a avanzar como aceite sobre el agua. Sin embargo, hoy hay serias dudas de que la nueva generación de reformas a la ley electoral caminen y que beneficien la participación de las mujeres. ¿En qué situación podemos ver muy rápidamente el tema de la participación de las mujeres en Guatemala? Bueno, creo que hay varias cosas a considerar aquí. Ciertamente las mujeres están participando mucho más en política y de aquellas mujeres que hacían los sándwiches en los mítines políticos de los años 60, 70 o que participaban incluso en una izquierda de una manera colateral, no directa, con muy pocas excepciones, creo que es importante ver que hay sustantivos cambios, pero, y aquí siempre ponemos el dedo en la llaga, en la herida, ¿cómo participamos las mujeres o cómo participan las mujeres en la vida de un país? Porque por meterte una provocación,
cuando tenemos una vicepresidencia mujer, a eso iba. Cuando tenemos mayores posibilidades en algunos debates, ¿no se ha elevado esa participación en términos de participación de mujeres? Simbólicamente, que una mujer esté ahí tiene algo que decir. ¿Cómo está esa mujer en ese puesto? También dice mucho. Porque no podemos llegar, digamos, por eso nos quedábamos antes con el tema de las relaciones de poder. ¿Cómo se maneja el poder? ¿Qué poderes o qué manera distinta de poder ejercer el poder tenemos las mujeres? ¿Qué posibilidad, qué potencia tenemos las mujeres? Muchísima. De hecho, la voz, oír a las mujeres ixchiles hablando en el juicio por genocidio, las dotó de ciudadanía y como sujetas políticas de una nueva fuerza dentro de sí mismas. Y eso, las mujeres que empiezan a participar y a hablar lo saben. ¿Cuáles son las diferencias más significativas? Perdón que interrumpa, pero me llamó la atención el caso de la referencia a las mujeres ixchiles. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres indígenas y las mujeres no indígenas o mestizas o ladinas en este debate y en esta tu reflexión particular? Todo, porque el sistema está hecho para que prevalezca hace un tiempo, creo que justo en este programa se mencionaba de que el modelo era la blancura ideológica, algo así, alguien lo mencionó y no recuerdo bien, pero entre más te alejas de ese modelo, menos posibilidades de participación real tenés en la vida de un estado como el de Guatemala, o así estaba sucediendo muchísimo. Y ¿cuántas mujeres indígenas tenemos en el contexto de una participación más plural de mujeres en este país? Y lo numérico no dice mucha cosa, pero dice también. Entonces son informaciones. Yo lo que quiero plantear es que al volver al inicio, hablábamos de que lo que se mantiene separado, por mucho que esté funcionando bien, se mantiene separado siempre. Y cuando queremos llegar a eso que tú llamas una sociedad integrada y compuesta por todos, relacionándonos todos y todas, tiene que ver con esta participación, que estemos todas y todos participando conjuntamente. No se trata de que allá en las comunidades las mujeres indígenas hagan algo y aquí sean las mujeres ladinas en la capital, por poner un ejemplo. Nos tenemos que mezclar, participar, hablar lenguajes comunes y pasar los códigos comunes, porque a veces es que los códigos que tenemos no nos los entendemos. Claro. Y entonces nos es más fácil quedarnos cada uno en nuestro pedacito y no juntarnos, porque aquí nos entienden fácil lo que queremos decir y en este lado no nos lo entienden. Porque me ha pasado, a mí un árbol me significaba un árbol y hablando con una amiga indígena me decía, Carolina, en mi casa se le ha rezado a ese árbol, se le ha orado a ese árbol y se le ha pedido poder quitarle una rama. Entonces, si partimos de códigos distintos y no hacemos que esos códigos se pongan a hablar, nos va a costar mucho entrar a hablar. Y a Guatemala le falta hablarse, le falta juntarse, le falta relacionarse, le falta comprenderse y vamos a pasar momentos difíciles y momentos duros, pero lo estamos logrando, ya en las universidades empezamos a hablar, ya empezamos a entender los discursos y los códigos el uno de la otra. Esta pregunta que voy a hacer es complicada, pero creo que es importante a raíz de tu experiencia, de las reflexiones que muy generosamente nos has compartido en los diferentes medios de comunicación. Pero ¿qué escenarios podemos construir para nuestro país después de haber hecho una muy rápida revisión de esa realidad y haciendo mucho énfasis en la convivencia, en la palabra, en la interacción, en la intercomunicación de sus diferentes actores? Con toda esa visión, con toda esa experiencia y con la vivencia diaria que tenemos en esa cotidianidad tan desafiante de país, ¿qué escenarios podemos pensar? Los planes siempre se hacen cada 4 años y es un error, pero en el siguiente periodo para el país, en el siguiente momento histórico para Guatemala, ¿qué podemos ver y qué podemos esperar? Yo no tengo las respuestas, Álvaro, más bien tengo muchas preguntas que hacer, pero hay una cosa que me hace mucho ruido y que le ha faltado a todos los gobiernos. Este país no se va a levantar si la plataforma social no está mínimamente trabajada, figurada, compuesta. ¿A qué me refiero? Si el gasto social no es lo prioritario en este país, si no tenemos unas condiciones mínimas de vida en dignidad, porque la dignidad no es un discurso, es una forma de vivir. Entonces, si no tenemos esas condiciones mínimas para partir como país, no vamos a llegar a ninguna parte, porque van a seguir las élites
que en algún momento Helen Mack dijo, las élites de este país, todas, las económicas, las académicas, todas las élites somos responsables de seguir haciéndole el juego a este modelo de poderes desiguales, muy desiguales, y de muchas manipulaciones no concretadas en nuestras leyes y nuestras políticas. Entonces, para mí hay algo muy claro de cara a cualquier ejercicio de verdad de poder en este país, y es más o menos igualar las condiciones en que un ser humano puede vivir en dignidad. Mientras tengamos estos niveles de hambre, de analfabetismo, de falta de acceso a la salud, de falta de acceso al desarrollo, mientras sigamos imponiendo un modelo que creemos que la riqueza va a llegar por derrame, casi que por ley física, a la mayoría de la población, que hemos visto que ha sido un rotundo fracaso aquí. No hemos visto que haya que realmente se den en mejores condiciones. Yo creo que podríamos partir de ahí. De ahí en adelante tendríamos que volver a hablar. Pero yo creo que lo mínimo es levantar en dignidad a un país. Y aquí todavía hay mucha gente que vive de una manera tan indigna, en un estado de terror, que no puede haber más terror que levantarte en la mañana y no tener que darles de comer a tus hijos. Y obviamente dependemos mucho de las influencias, no sé si externas. Mucho de las influencias externas. Y ahí una pregunta para cerrar nuestro programa. ¿Cuál es la influencia que estamos recibiendo del sur? El sur pareciera que hay una discusión de estos temas de manera mucho más fuerte, hay un posicionamiento de la izquierda, los gobiernos nuevos que se están además articulando. ¿Es influenciable el país desde ese ámbito? ¿Podemos esperar discusiones nuevas a raíz de lo que está sucediendo en el sur del continente? Sin hablar de lo que sucede desde el norte, no, Álvaro, porque nosotros todavía tenemos y vamos a seguir teniendo una influencia tremenda de la potencia de la que te hablaba hace un rato, que es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha estado presente en la vida nacional de las maneras que ya sabemos y conocemos, y que no nos daría tiempo de decantar aquí. Sin ese balance de lo que ahorita está pasando, desde, por ejemplo, la agenda de seguridad hemisférica que plantean desde el norte, asumida totalmente por una Colombia que está haciendo un parteaguas, un requiebre en la geopolítica latinoamericana y más americana, ¿verdad?, del continente. No podemos sin observar eso hablar del sur. Ciertamente el sur ha hecho una fuerza en todos los sentidos, económica, política, social, muy interesante a ser observada, muy interesante. Por ejemplo, en Ecuador, no lo hemos hablado, pero la revolución ciudadana, que a mí me gustaría más decirle evolución ciudadana, podría ser un ejemplo importante a visitar, a seguir de cerca, entre muchos otros. Pero tampoco, si no nos estamos enredando aquí adentro para hablar de esto y para tener propuestas de país desde otros modelos y otras significaciones y otros anhelos, si ni siquiera estamos volteando los ojos al sur y seguimos viéndolo mucho al norte y definiéndose mucho desde ahí una agenda de seguridad que se está volcando a seguridad, pero la seguridad es un concepto muy amplio que no tiene solo que ver con remilitarizar el continente, tiene que ver con que todo el mundo coma, con que todo el mundo estudie, con que todo el mundo despierte conciencia, con que todo el mundo hable, en fin, ¿verdad? En fin, la reflexión no termina acá. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Hemos tenido realmente un momento muy rico en términos de esas opciones de seguir el tráfico de ideas, las corrientes de pensamiento juntas, ese enredarnos en luces. El enredarse en luces siempre da nuevos senderos y ilumina mejor esos caminos. Eso. Así que muchas gracias a ustedes y gracias estamos de nuevo en una semana de vuelta en Espacio Público. Con ser honestos basta. Gracias.